Señores, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este primer programa del año de Los Siete Locos, en nuestra temporada número 32, 32 años de programa. La semana pasada que estuvimos en el Congreso de la Lengua, usted vio que hicimos un programa especial, se emitió en horario especial, si no lo vio lo puede ver porque está en la web, así que por favor mírelo, ahí hablamos del Congreso de la Lengua. Pero bueno, les decía, estaba en el Congreso de la Lengua, estuve con muchos autores, editores, etcétera, de España y de América Latina, ¿no es cierto?, que estaban ahí en el Congreso, y todos me comentaban que en ningún país, en España, en México, en ningún país de habla hispana por lo menos, hay un programa de libros que se sostenga ni parecido a 32 años. Yo pensaba, en parte esto también está hablando bien de nosotros, porque en un país donde los proyectos culturales les cuesta mucho sostenerse, que haya un respeto por el libro y la cultura, que creo que esa es la causa por la cual este programa ha permanecido en épocas tan disímiles y tan complejas, está hablando bien de nosotros, ¿no es cierto? El libro todavía se respeta, se valora, y ojalá siga siendo así por muchos años. Bueno, en el Congreso de la Lengua hicimos montones de notas y hay una que no emitimos todavía y vamos a emitir hoy, que es con María Teresa Andrueto. Usted sabe que María Teresa Andrueto cerró el Congreso de la Lengua. Ella es cordobesa, además de una excelente escritora, la única argentina que ganó el premio Hans Christian Andersen, que es como el premio Nobel de la literatura infantil, y además es autora de libros excelentes para adultos. Acá tengo uno que creo que es el último, de 2007. No a mucha gente le gusta esta tranquilidad. Bueno, les voy a contar una particularidad. María Teresa Andrueto fue invitada por el Instituto Cervantes y los demás organismos que organizan el Congreso de la Lengua a hacer el discurso de cierre, que es muy especial, muy importante. Y ella lo pensó y aclaró, porque es una persona muy sincera y honesta, esto lo contó, ¿no?, en el cierre. Aclaró que ella no estaba de acuerdo con muchos postulados del Congreso. Usted vio, si vio el programa de la semana pasada, que muchos autores manifestaron que objetaban que se llamara el Congreso de la Lengua Española, por ejemplo, preferían que se llamara castellana o hispano-iberoamericana. En fin, una serie de cuestiones que van más al fondo de quién es el dueño de la lengua, quién maneja la lengua, quién rige la lengua. Bueno, ese tema se trató mucho en el Congreso y María Teresa Andrueto dijo, yo estoy en contra, entonces por ahí no soy yo la persona. Y sin embargo le dijeron que cómo no, que era dueña de decir lo que quisiera y que por supuesto que estaba invitada. Esa fue una característica muy importante de este Congreso, que ya la marcamos en el programa especial. Se convocó a gente de calidad, pero de todas las posturas, tendencias, creencias, etcétera. O sea, fue un congreso realmente pluralista y muy rico y muy interesante. Bueno, María Teresa Andrueto dijo todo esto en el discurso de cierre. Vamos a pasar un pequeño fragmento para escucharlo. Ahí va. La primera cuestión tiene que ver con el nombre mismo del Congreso, llamado aquí Congreso de la Lengua Española, porque para nosotros, para nuestro sistema educativo, la academia, la alta cultura y la cultura popular, esta lengua en la que aquí hablo siempre ha sido la lengua castellana. Así llegó a América con la conquista y con la Iglesia, la lengua de Castilla, y fue esa lengua, y no otras que se hablaban o se hablan en España, la que se impuso no sin dolor, no sin lucha, no sin resistencia sobre las lenguas originarias. Esto nos lleva a preguntarnos de quién es la lengua, quién le da nombre y quiénes reconocen su lengua en ese nombre. Aunque en las previas a este congreso se ha insistido en la idea de que la lengua es de todos sus hablantes, en la amplia procedencia geográfica de los ponentes y en la alta presencia de mujeres en las mesas, me pregunto si esa que se dice de todos es la misma lengua. En caso de serlo, ¿quiénes son sus dueños? Y atendiendo a que una lengua con tantos hablantes, además de un capital simbólico, es un capital económico, ¿quiénes hacen usufructo de ella? ¿Es borde la palabra o es orilla? ¿O es canto, o línea, o costa, o ribera, o margen? Cada uno tiene sus razones para decir de uno u otro modo, porque la lengua es mía, pero no solamente mía. Esa lengua en la que nuestros recuerdos toman vida propia,
en la que podemos razonar y conmovernos, conocer y cuestionarnos, aprender e imaginar hasta que lo nombrado adquiera vida propia. Bueno, un ratito antes de dar su discurso, María Teresa Andrueto charló con nosotros en Córdoba, en la sede del Congreso. Ahí vemos la nota. Bueno, señores, como verán, volvemos al Congreso de la Lengua. Estamos acá en pleno Congreso de la Lengua, ya está terminando. Hicimos un programa especial que ustedes vieron la semana pasada y ahora estamos con María Teresa Andrueto, que cerró el Congreso de la Lengua. Es un lugar de absoluto honor y privilegio, ¿no es cierto? Algo así. Algo así, digo. Bueno, por tus méritos obvios, pero además sos una escritora cordobesa. Por supuesto, yo creo que eso tuvo mucho que ver, el hecho de ser una mujer, en este momento en que hay mucha movida con la cuestión de las mujeres. Hubo 50 y 50%, sí, se cuidaron mucho en ese sentido. Participación, sí. Y con el hecho de ser cordobesa, bueno, claro que sí. ¿Y el tema? Habla un poquito de todo lo que... Sí. Porque uno lo ponen en esa situación y dice, a ver, ¿qué voy a decir, no? ¿Qué elegiste esa vos era decir? una preocupación, decir algo que tuviera sentido para mí y que considerara yo que era apropiado para el momento. Tomé algunos temas entre la norma y el habla, el nombre mismo del Congreso, si castellano, si español. ¿Qué decís vos, María Teresa, castellano o español? Yo digo castellano y con eso tuvo que ver uno de los puntos. La cuestión de el lenguaje inclusivo, sí, no, ¿por qué no hubo mesas en torno al lenguaje, a la discusión sobre el lenguaje inclusivo? La cuestión del castellano disputando un lugar en la lengua de la ciencia, como lengua de las ciencias, un recorrido por algunos escritores emblemáticos de esta lengua en sus distintas expresiones. Sobre todo tomé escritores de todas las épocas, nombres, referencias que hubieran roto con cierta homogeneidad de la norma y hubieran como ensanchado las puertas de la lengua, un poquito de eso. ¿Cuáles son nombrables? No, porque nombré algunos como que a lo mejor son más esperables, como Sor Juana o como Borges, pero otros quizás menos, como Gil de Viedma o Lemebel, por ejemplo, o Fernando Vallejo, o bueno, Blanca Varela. Busqué algunas mujeres que me parecían, Elvira Orfé, por ejemplo, ¿no? Viendo ahí, bueno, eso que siempre hace un escritor, que es, o los grandes escritores, que es desobedecer a la norma, ¿no? Y ver hasta dónde se puede romper sin destruir. Claro, bueno, ¿no? Pedro Lemebel o claro, Fernando Vallejo son ejemplos muy contundentes, ¿no? De todo esto. Así es. De todo lo que pasó en el Congreso, todo lo que escuchaste estos días, ¿qué te gustaría recalcar? ¿Mesas que te hayan interesado? Cosas que pasaron? Sí, más que mesas completas, algunas sí, o intervenciones, me gustó temas. De lo que yo escuché, que no, por supuesto no pude escuchar todo, había cosas que era imposible, había muchísimo. Muchísimo. Sí. Me gustó mucho la intervención de Luisa Valenzuela, la de Claudia Piñeiro, me gustó mucho Villoro en la mesa del sábado, Sergio Ramírez, Claudia Piñeiro la nombré, ¿no es cierto? Me pareció muy interesante en otra línea toda la fuerza que puso Mempo Giardinelli en la cuestión de educación en el país, la relación con la lengua. ¿Qué otras cosas? La verdad que sí, surgieron muchísimos temas. Sí, hay cosas muy diversas, sí. ¿no? Como digo, de lo que escuché. Yo no sé si se publica después todo eso. Yo me imagino que en algún sitio virtual van a estar. Virtual seguro, sí. Creo que ya están las ponencias. Claro, creo que sí, se van subiendo. Sí, se van subiendo. No sé si ya está lo. Porque han salido muchas cosas y de mucha riqueza. Claro, ¿no? y probablemente haya después unas actas o algo así. Algo va a quedar de todo esto. En los congresos. Pero quizá lo virtual es más interesante porque la gente puede, digamos, cualquier persona puede ingresar, ¿no? Seguro que sí.
Bueno, vos me contabas que no vivís acá en la ciudad de Córdoba. No. ¿Vivís cuántos kilómetros? Vivo en las Sierras Chicas, 40 kilómetros de acá. ¿Cómo es? Contá, ¿es el campo donde vos vivís o es un pueblo? Es la sierra, es un pueblo pequeño, no es un municipio, tampoco es un caserío que funciona como un barrio a distancia, como a 5 kilómetros de distancia de Unquillo, que es un pueblo, una pequeña ciudad de Sierras Chicas. Sí, una zona muy Unquillo. linda, sí, es una zona muy linda, con el paisaje de Sierras Chicas, que es un paisaje bonito, quizás no tan llamativo como otros valles serranos, quizá menos turístico, más más habitado de modo permanente por los que ahí estamos, con mucha presencia de artistas, de músicos, artesanos. ¿Cuántos que hay en docentes, Córdoba, muchos, y en la zona de Unquillo ni hablar. Muchísimo, sí, mucho. Muchísimo, sí. Y no vas mucho a Buenos Aires, no venís mucho acá a Córdoba, menos todavía a Buenos Aires. Vengo 1 o 2 veces por semana a Córdoba ciudad, ahora, porque yo ahora estoy con el jubilada, Congreso. digamos. No, esta semana sí he venido todo el tiempo y a veces por alguna ocasión también. Pero si no, bueno, yo ya tengo como libertad, no tengo un compromiso de trabajo sistemático, así que bueno, 1 o 2 veces por semana vengo a la ciudad, concentro cosas que tengo que hacer aquí. A Buenos Aires voy 2 o 3 veces al año, no mucho más. Casi siempre llevada por alguna Editorial, situación claro, editorial. sale algún y libro demás. nuevo. Sí, Claro. sí. Ya no es como antes. Ahora un escritor puede vivir fuera de Buenos Aires y hacer su carrera normalmente, digo. Sí, yo siento que todos son ventajas de vivir donde vivo. Seguramente es así. Bueno, gracias por esta favor, charla, Cristina, María Teresa. muchas No gracias viene y muy al seguido al programa. programa porque no va a Buenos Aires muy seguido, así que... Así es. La tenemos Muchas que gracias a vos, entrevistar que acá. siempre has estado abierta y muy generosa. Bueno, con muchas tu gracias. programa. Gracias. Bueno. Ya volvemos. Bueno, ahí la teníamos a María Teresa Andrueto. Vamos a un tema muy distinto ahora, pero fascinante de verdad, que es Leonardo da Vinci. Este año se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Bueno, el Louvre ya está organizando una gran muestra, hay muchas otras en el mundo. Salió este libro, Todo lo que necesitas saber sobre Leonardo da Vinci en el siglo XXI. Héctor Pavón y Mercedes Esquiaga, que está acá con nosotros. Héctor Pavón, a último momento, no sé qué le pasó, pero no ha venido, sí sabemos en realidad. Tenía una reunión de trabajo. Reunión de edición. Reunión de edición, es periodista, ustedes saben, Héctor Pavón. Pero vamos a charlar con Mercedes. Mercedes recién me decía antes de empezar, despierta pasiones, Leonardo, y es verdad. Hay pocos personajes que a lo largo, pensemos que viene del Renacimiento hasta hoy, y todavía la figura de Leonardo, qué sé yo, convoca lo que es la Gioconda en el Louvre, vamos a pensar en eso. Sí, el cuadro que se vendió más caro del mundo, usted sabe, Salvatore Mundi, 450 millones de dólares, ¿no? De euros. Sí, 400 Ya a esa millones altura de es como- dólares el cuadro y 50 millones de impuestos. O sea que Además, sí, ya los impuestos. son 450 millones. Y ese va al Louvre de Dubái. Y ese valor de Dubái, que ahora viste que está todo este tema de si... De si va o no ¿Dónde va. está? ¿Dónde va? Se tejen mitos alrededor de si algún jeque lo tiene escondido. Claro, porque exhibido no está. No está exhibido. No. Hubo un anuncio, pero bueno, esto que decía, sí, finalmente llegó el año Da Vinci, ¿no? Que es algo como, me parece que no creo que haya otra figura de la historia que siga despertando tanto interés, tanta pasión, tanta relectura, tanto, siendo que es una persona conocida solo por sus pinturas, digo, nombraste el Salvatore Mundi, y es increíble cómo se tejen ¿no? como intrigas y cosas alrededor de la figura de él. Eso es lo más impresionante. Lo que pasó Claro, con... porque uno dice, obviamente que era un genio Leonardo, los cuadros que ha dejado son maravillosos, fue un precursor en tantos temas, pero eso solo no alcanza para que se convierta en una estrella global como es hoy. O sea, hay otras cuestiones más relacionadas al marketing o lo que sea. Yo recuerdo en el Louvre cómo fue Beyoncé, se paró delante de la Gioconda, se viralizó esa foto. Se viralizó. Hay operaciones de marketing alrededor de... Sí, yo creo que sí, absolutamente. Nosotros igual un poco jugamos con esa idea en el libro, con Héctor, digo, nosotros, Sí. y decimos que la Gioconda es la gran influencer, digo, un término que jamás hubiese utilizado Leonardo, pero digamos,
las búsquedas de Leonardo en internet arrojan una cantidad impresionante de cosas. Hay un hashtag muy divertido que es Leonardo da Vinci Tattoo, que si lo buscas son las personas que se tatuaron figuras de Leonardo. O sea, es una cosa bastante impresionante. ¿La figura de él o los cuadros? Los cuadros de él, la cara de él. Bueno, se hicieron historietas, se hicieron dibujos animados. Se hicieron historietas, dibujos animados. Hay un episodio emblemático de la Pantera Rosa peleándose para ver si le ponen una sonrisa o una con ese peticio con el que se pelean siempre. Pero bueno, más allá de este costado lúdico, todo, ¿no? Sí. Este costado lúdico, sí, sí, totalmente, pero digamos, la figura de Leonardo ha despertado en ficciones todas las miradas posibles. Bueno, pero está ese libro, El Código da Vinci. El Código da Vinci. Ustedes mismos lo dicen acá en el libro de ustedes, supuesto. que todos los datos no son falsos, ¿no? No, hay un montón de historiadores enojados con Dan Brown, pero... Y bueno, pero el hombre ha hecho su negocio también. Ha hecho su negocio. Lo que pasa que, digamos, también hay una cosa con Leonardo y es que en la época en que él vivió, en pleno Renacimiento, y esta cosa que él tenía como de sabio, omnisciente, que todo lo sabía y que todo lo volcaba en sus anotaciones, de ninguna manera se correspondía con contar la vida privada, y no es que no era él, no era nadie de esa época, nadie escribiría algo personal, con lo cual, pese que hay miles de documentos que han quedado de la vida de Leonardo, y muchos se perdieron, porque él era, viste, como una suerte de grafómano que escribía sin parar, pese a que quedaron un montón de documentaciones, lo que quedó, que se cree que es una parte muy menor, no hay una palabra de su vida personal. Y a raíz de ahí, bueno, las ficciones Cada uno se imagina lo que quiere. Cada uno se ha imaginado, digo, sí, es realmente así. Y incluso él se formó en el taller de Andrea del Verrocchio, que era como el gran maestro, que también fue muy injusto para la historia, digamos. Fue tan genio Da Vinci que los que estaban alrededor de él, digo, él iba al mismo taller con Botticelli, ¿viste? Pero bueno, quedan todos como un poco opacados y no hay una palabra escrita de Andrea del Verrocchio en todas sus anotaciones, pero ni una. No lo nombra nunca. No lo nombra ni una sola vez. Pensaba en los misterios alrededor de Leonardo. La misma Gioconda, se discute quién era la Gioconda, si era este discípulo también que él tenía. Si era el discípulo, si era... bueno, y lo mismo con la Gioconda ocurre que si la tuvo, que la tuvo él hasta sus últimos días antes de morir. La que tenía sí, en su habitación en Francia. que la tenía en su habitación, que Napoleón Bonaparte estaba obsesionado con la Gioconda y la tenía también en su habitación Napoleón Bonaparte. Bueno, me parece que, digamos, es un poco difícil tratar como de capturar cómo es que sigue generando tanto, pero bueno, desde ese punto de vista es que... Es así. Leonardo nació, por supuesto, en Vinci, que es un pueblo cercano a Florencia. Después de la etapa de Florencia vivió en Milán. Sí, se fue mudando, sí, fue mudando. Hay una cosa interesante con los talleres de él, digo, él trabajaba, esto que te decía, muchos años con Verrocchio y después... se pone su propio taller y le va bastante mal. Cuando él se pone su propio taller recibe muy pocos encargos, los encargos que recibe no los termina, él era bastante de no terminar las cosas. También ocurre esto que creo que comentabas al principio, Cristina, que está muy asociada a su imagen a la pintura y es realmente una fracción muy mínima de su vida. Claro, pero bueno, mirá las obras que ha dejado. Pero además fue precursor en arquitectura, en ingeniería. Diseñó una especie de robot, fue un precursor también. Un precursor del robot. Eso es muy impresionante y esos son un poco los links que nosotros hacemos en este libro, porque sabemos que existiendo tanta información sobre Leonardo, queríamos relacionarlo a Leonardo con el presente realmente más actual, ¿no? Entonces, digo, la robótica es algo que hoy está presente en muchísimos lados. Y hay muchos robots que se les pone el nombre de Leonardo da Vinci en su honor, que hacen cirugías. A él se le ocurrió una especie de máquina. Es como un autómata que lo hizo para unos festejos del rey y que lograba como, no me acuerdo si era caminar una cuadra y doblar. Tiene como... No existía algo similar antes, ni siquiera tenía el nombre del robot, pero él ya lo había ideado en el año 1500, digamos. Era como súper... Leonardo, dicen ustedes en el libro, también diseñó, no se llevaron a la práctica, pero diseñó ciudades teniendo en cuenta principios ecológicos, urbanísticos modernos, ¿no es cierto? Claro, hay un tema que es la ciudad ideal, que no es exclusiva de Leonardo, pero que es muy tratada, digamos, desde muchos años por la historia, pero que es interesante porque, digamos, esto es lo que tenía Leonardo, adelantarse siempre un paso para ver cómo iba a vivir la humanidad, dónde iba a estar. Y el tema de la ciudad ideal, él realmente diseña, hace planos y hace cosas sobre algo que nunca se concretó. Y lo hace
digamos, hay muchos ecologistas que toman su figura porque él era vegetariano y hay una anécdota medio romántica de que iba al mercado y pagaba para liberar a los pájaros y dejarlos libres, digamos, los compraba, pero para dejarlos libres. Sí. Pero más allá de como ese perfil romántico, esta clase de links también queríamos hacer, digamos, la ecología es un tema muy presente hoy en la actualidad, se habla del antropoceno, de la contaminación, y muchos ecologistas lo toman a Leonardo como para plantar bandera de alguien que le preocupaba, él tuvo como una especie de premonición, o hizo unas escrituras diciendo si desaparece el agua y desaparece la tierra, todos los seres vivos van a morir. Muchos se agarraron de ahí también. Pero bueno, con La Ciudad Ideal nosotros lo emparentamos un poco con Tomás Saraceno. Esos son los links. Argentino, Esos son Tomás los links, Saraceno. el artista argentino, son los links que nosotros planteamos para encontrarle una mirada más actual, a lo actual, porque digo, esta ciudad que planificaba Leonardo, un poco tiene que ver con estas ciudades de nubes que a veces piensa Tomás, que a veces es difícil se habla de entender. también de Jula Kosic en el libro, ¿no es cierto? Y los que pensaban dónde vamos a vivir en el futuro, en la humanidad. ciudad espacial y demás. Total. Pero hay tanto tema, porque también uno dice, hoy, con los 500 años de Leonardo, medio, esto ha salido en los diarios, se lo están disputando entre Italia y Francia. ¿No es Sí, cierto? es un poco Francia divertido, tiene, el Louvre tiene mucha obra, tiene, no sé, 5, 6, 7 cuadros. 6 no sé. tiene. 6 exactamente. Y 2 en el En Dubái. misterioso Dubái, que no sabemos qué pasa. En Dubái con hay 2, porque uno fue Dubái hay dos. cuando alquilaron obra, cuando abrieron el Louvre de Dubái, fue para allá. Y el otro Claro. es Salvator Mundi, ¿no? El Salvatore, sí, que bueno, que ya te digo, hay una cosa ahí que no sabemos si es una estrategia de marketing o qué, que no aparece. Pero no aparece, pero está ahí. Digo, en Se anunció que lo Italia, a compraron. ver, pensemos, acá me traje una lista, porque creo que está en el libro esto. ¿Qué hay en Italia, no? La Hay pelea obras en Milán, hay 3 obras en Milán, en Roma también, en la Galería Borghese, en Florencia, en el Palacio de los Uffizi. No tiene más de 20 pinturas hechas en su total, vida, Leonardo. no tiene más en de toda 20. su vida. En Venecia está El hombre de Vitruvio, que parece en la Galería de la Academia. No se puede ver porque es tan delicado, es No, un es tan papel, delicado. entonces, pero lo tienen ahí. Esto es lo que tiene de lindo el año Da Vinci y estos 500 años que demuestran su vigencia, que empiezan a aparecer un montón de exposiciones, esto que vos decías, y sacan sí, bueno, algo pero que... se están medio disputando la figura. La pelea entre Francia e Italia te diría que es algo divertida, porque ya en un momento, salió una funcionaria, una senadora italiana a decir, nos hablan como si fuera la lista del supermercado. ¿Te acordás de esa pelea? Porque dice, préstennos las obras y a cambio... Pero el Louvre dijo que no va a prestar la Gioconda, ellos van a hacer la gran muestra en octubre. No, el cambio era, el intercambio era por obras de Rafael, que hay otro aniversario 500 en 2020, si no me equivoco. De Rafael. Entonces ese era el préstamo, que Sí. Francia se quede con el festejo de... Pero ya lo de la lista del supermercado fue bastante divertido, me parece, para hablar en términos de... Es increíble, ¿no? Que todavía genere todo este tipo de cosas. Es realmente increíble, no creo que haya una figura igual. No, seguramente no la hay. Seguramente no la hay. No la hay. Plantean también en el libro, para el que pueda, obviamente, una especie de tour siguiendo los museos en el mundo donde están las obras, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Está Santa María delle Grazie este año, vos sabés que está absolutamente, está imposible de sacar la entrada para entrar a ver La Última Cena, que aparte sabés que este era otro de los errores de Leonardo que lo Ustedes mostraban. lo marcan como un error de Leonardo, porque era un genio, pero también tenía errores. Y uno es los materiales que usa para materiales que utilizó. La Última Cena, que ustedes saben, se deterioró mucho, no soportó el paso del tiempo y hubo que... Se deterioró mucho y muy rápidamente apenas él la finalizó, digamos. Quiso hacer como una mezcla como con los materiales y enseguida se empezó a venir abajo y sin embargo, bueno, esto que decimos sigue generando, vos tenés que sacar con meses de anticipación para poder entrar a Santa María delle Grazie a verlo, está la pintura bastante, no se nota como antes. No, pero esto era una manera de mostrarlo también un poco más humano, es difícil hablar cuando decís es un genio, hizo todo, se anticipó, estudió anatomía, inventó el robot, todo es le como salía bien, difícil. sí. Algunas cosas le salían mal también. La obra de Leonardo está toda en museos, no hay obra privada, ¿no es cierto? Salvo Yo creo que el estos Salvator manuscritos. Mundi era la última que quedaba en manos privadas. Era la última que quedaba en manos Claro, privadas. que y no por sabemos de eso- quién tampoco. Sí, era de un se sabe que era de un matrimonio así multimillonario, no recuerdo si estadounidense, no estoy segura de los detalles, pero que se separaron en no muy buenos términos y vendieron Sus obras. vendieron lo que tenían para hacer la separación y ahí es cuando
Claro. Cuando aparece a la venta en una subasta en Nueva York esta obra que fue... Bueno, la una más locura. cara de la historia. Bill Gates tiene unos manuscritos de Leonardo, ¿no es cierto? Sí. Unos textos. Son manuscritos que lo que ocurrió con los manuscritos es que con la muerte de Da Vinci se los dejó a su discípulo Salah y empezaron a pasar de mano en mano y se empezaron un poco a dispersar. Yo creo que Bill Gates es el único que tiene es el único privado que tiene. Después el resto se conserva en museos en su mayoría nacionales, digo, de Italia, de Inglaterra, pero... No es lo lógico, es una obra que tiene un valor tremendo. Sí, tiene un valor tremendo y por eso hay estudiosos que todavía hoy lo siguen analizando y lo siguen estudiando porque creo que su gran particularidad fue hallar coincidencias entre sistemas que no los había visto nadie antes, digo. Y eso es algo que se espera también hoy en términos de tecnología, alguien que pueda leer, no sé, o la Big Data o digo, lo que se viene, se espera un Leonardo, qué difícil es, igual, cuánta presión, que pueda hacer esas como analogías que él hacía entre el cuerpo humano y la tierra. Era muy fascinante, la verdad, todo lo que él hizo. Consultaron mucho a Burucúa, aparece sí, mucho Burucúa en el aparece libro, mucho, es nuestro ídolo, luego de Leonardo. Es que Gastón Burucúa. Sí, la verdad que Gastón es una persona generosísima. Él creo que es uno de los expertos de Leonardo en el mundo, diría yo, Sí, ya no en Argentina. Sí, de Leonardo y de tantas otras cosas. Y de tantas otras cosas, es realmente muy erudito. Y además él hizo la traducción de los manuscritos de Leonardo directo del italiano antiguo, lo cual es una tarea tremenda y fue muy generoso con nosotros y nos contó muchas de las cosas. Él reconstruyó el taller de cómo eran, muy interesante, la verdad que sí, estamos muy agradecidos. Montones de elementos hay en este libro, vale la pena leerlo. Gracias por haber venido, Mercedes. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Y bueno, se seguirá hablando de Leonardo, supongo que se va a hablar cada vez más a medida que avanza el año. Ya volvemos, señores, no se vayan.